Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. Hoy profundizaremos en uno de los misterios más fascinantes y perturbadores de las Sagradas Escrituras. Vamos a adentrarnos en una de las temáticas más misteriosas y debatidas de la Biblia, sobre los gigantes. Específicamente, hablaremos de los Refaim, una antigua raza mencionada en varios pasajes bíblicos. A lo largo de este video, exploraremos quiénes eran, cuál era su origen, qué nos dicen las Escrituras sobre ellos y qué papel desempeñaron en la historia de Israel. ¿Es posible que estos gigantes aún influyan en nuestra cultura y creencias actuales? ¿Qué tenía esta raza de gigantes en especial? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, estás en el lugar correcto. Vamos a sumergirnos en una exploración profunda de los Refaim. Hablaremos de sus menciones en la Biblia, analizaremos textos antiguos y descubrimientos arqueológicos que podrían estar relacionados con ellos. También veremos cómo estas figuras han influido en la teología y cómo siguen siendo parte de la cultura popular actual. Así que siéntate, relájate y prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo y la Escritura. Los Refaim en la Biblia, además de ser mencionados como gigantes, también tienen una conexión intrigante con la idea de fantasmas o espíritus. Esta interpretación surge cuando la palabra Refaim se usa en un contexto relacionado con la muerte y el inframundo. En pasajes como Isaías 14:9, los Refaim son descritos como los espíritus de los muertos que habitan en el Sheol, que es el lugar de los muertos según la antigua cosmología hebrea. Aquí, los Refaim no son vistos como seres físicos, sino como sombras o fantasmas, entidades etéreas que viven en un reino separado del mundo de los vivos. Este uso de Refaim como fantasmas sugiere una creencia en que los muertos continuaban existiendo de alguna forma en un estado diferente. Aunque ya no tenían una presencia física, se imaginaba que estos espíritus seguían teniendo una existencia, aunque sombría, en el más allá. Esta concepción de los Refaim como espíritus o fantasmas en la Biblia nos da una idea de cómo los antiguos hebreos pensaban en la vida después de la muerte y en la continuidad de la existencia espiritual. En Génesis 14:5 encontramos una de las primeras menciones de los Refaim. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Refaim en Asterot Karnaim, a los Susim en Ham, a los Emim en Sabe Kiriataim. Este versículo sitúa a los Refaim en Asterot Karnaim, una ubicación que algunos arqueólogos asocian con una región al este del río Jordán. Aquí, los Refaim son presentados como un grupo suficientemente poderoso como para ser derrotados solo en una gran coalición militar, encabezada por Kedorlaomer, un rey elamita. Este contexto sugiere que los Refaim eran una tribu o nación con considerable influencia y fuerza militar. No podemos hablar de los Refaim sin mencionar a otras figuras gigantes en la Biblia, como los Nefilim y los Anakim. En Números 13:33, los espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán regresan con un informe desalentador, diciendo: «También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos». Este versículo no solo conecta a los Anakim con los Nefilim de Génesis 6:4, quienes son descritos como los valientes, los hombres de renombre de la antigüedad, sino que también establece un paralelismo con los Refaim, sugiriendo que todos estos grupos podrían estar relacionados o ser parte de una misma tradición de gigantes en las culturas del antiguo Cercano Oriente. En Deuteronomio 2:10-11 se nos habla de los Semim, un pueblo gigante que habitaba en la región de Moab.
Antes habitaron en ella los Emim, un pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos también tenidos, como los anaseos, y los moabitas los llamaban Emim. Este pasaje es importante porque los Emim son directamente comparados con los Refaim, indicando que los términos Emim, Refaim y Anakim podrían ser diferentes nombres para describir a un mismo grupo, o al menos a pueblos similares en características físicas y tamaño. Esto sugiere que la tradición de los gigantes no se limitaba a una sola tribu o nación, sino que era un fenómeno extendido y reconocido en toda la región. Uno de los personajes más emblemáticos asociados con los Refaim es Og, el rey de Basán. Deuteronomio 3:11 nos da un detalle fascinante sobre él, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. 9 codos es su largo y 4 codos su ancho, según el codo de un hombre. Este pasaje no solo subraya el tamaño impresionante de Og, sino que también lo conecta directamente con los Refaim, indicando que era el último de su tipo. Su enorme cama de hierro, que medía aproximadamente 4 metros de largo por 1,8 metros de ancho, se ha interpretado como un símbolo de su enorme estatura y fuerza. Esto sugiere que los Refaim eran físicamente imponentes, lo que les daba una ventaja sobre otras tribus en términos de intimidación y poder militar. El Valle de Refaim, mencionado en varios pasajes bíblicos, incluyendo Josué 15:8 y 2 Samuel 5:18, es otro elemento clave en la narrativa de los Refaim. Este valle, ubicado cerca de Jerusalén, fue escenario de múltiples batallas, incluidas algunas entre David y los filisteos. En Josué 15:8 se describe el valle como parte de la frontera de la tribu de Judá. Sube después el término por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén, y sube por la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el norte. Aquí, el valle de Refaim no solo es un lugar geográfico, sino también un símbolo de las luchas históricas entre Israel y sus enemigos, incluidos los gigantes. Además de su uso para describir a los gigantes físicos, la palabra Refaim también aparece en la Biblia en un sentido más espiritual o metafórico. En Isaías 14:9 leemos: «El Seol abajo se espantó por ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones». Aquí, el término Refaim se utiliza para describir a los espíritus de los muertos en el Sheol, el lugar de los muertos. Este uso sugiere que los Refaim también eran vistos como entidades espirituales, quizás sombras o espíritus de antiguos gigantes caídos, lo que añade una capa de misterio y complejidad a su figura. De manera similar, en Job 26:5 se hace referencia a los Refaim como sombras. Las sombras tiemblan en lo profundo, debajo de las aguas y de sus habitantes. Este versículo asocia a los Refaim con el inframundo y las profundidades, lo que podría indicar que, en la tradición hebrea, estos seres tenían una conexión no solo con el mundo físico, sino también con el mundo espiritual y el más allá. Es interesante considerar cómo otras culturas antiguas, como los sumerios con sus Anunnaki o los griegos con sus titanes, también tienen relatos de gigantes que podrían haber influido en la narrativa bíblica de los Refaim. Por ejemplo, los Anunnaki, en la mitología sumeria, eran dioses que descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos,
creando seres de tamaño y fuerza sobrehumanos. Esta idea resuena con la descripción de los Nefilim en Génesis 6:4, quienes también eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Aunque los Refaim son una figura única dentro del contexto bíblico, no podemos ignorar las posibles influencias culturales que podrían haber moldeado su imagen y su lugar en la narrativa israelita. Los Refaim no solo son mencionados en la Biblia, sino que también desempeñan un papel significativo en la historia de Israel y la región de Canaán. En Deuteronomio 2:20-21 leemos que los Refaim habitaban en Canaán antes de ser derrotados por los amonitas, quienes los llamaban Samsumim. También esa fue tenida por tierra de gigantes. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, y los amonitas los llamaban Samsumim, un pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a ellos y habitaron en su lugar. Este pasaje revela la existencia de un conflicto continuo entre los gigantes y las naciones vecinas, lo que sugiere que los Refaim no solo eran una curiosidad mitológica, sino que realmente tenían un impacto en la historia de la región. El Valle de Refaim, mencionado en Josué 15:8, es otro lugar clave en la narrativa bíblica. Este valle, ubicado cerca de Jerusalén, fue un sitio de batallas importantes, incluyendo las campañas de David contra los filisteos, que se describen en 2 Samuel 5:18 y 2 Samuel 23:13. Y los filisteos vinieron y se extendieron por el valle de Refaim. Esto sitúa a los Refaim en un contexto estratégico, ya que este valle se encontraba en una ruta crucial de acceso a Jerusalén, lo que lo hacía un lugar codiciado tanto por los israelitas como por sus enemigos. Este valle, por lo tanto, no solo era un lugar geográfico, sino también un símbolo de las luchas entre Israel y sus enemigos, incluidos los gigantes. En la Biblia, los Refaim están estrechamente asociados con la figura de Og, el rey de Basán, un personaje destacado que aparece en varios pasajes bíblicos. En Deuteronomio 3:11 se nos dice que Og fue el último de los Refaim. Su enorme cama de hierro, que medía aproximadamente 4 metros de largo y 1,8 metros de ancho, es un indicativo de su inmenso tamaño, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. 9 codos es su largo y 4 codos su ancho, según el codo de un hombre. Este detalle revela la importancia que los antiguos hebreos atribuían a Og, no solo como un gobernante, sino también como una reliquia viviente de una era anterior, cuando los gigantes caminaban por la tierra. Og no solo fue un personaje importante por su tamaño y su poderío físico, sino también porque su reino, Basán, era una región clave al noreste de Canaán. Basán fue conocida por su fertilidad y por sus extensas áreas de pastoreo, lo que la convirtió en una de las regiones más codiciadas por los pueblos que habitaban la tierra prometida. La derrota de Og a manos de los israelitas, tal como se relata en Números 21:33-35 y Deuteronomio 3:1-11, marcó una importante victoria para Moisés y su ejército, consolidando el avance de los israelitas hacia la tierra prometida. Esto es un hecho histórico de gran importancia, pues refleja no solo la derrota de un reino poderoso, sino también el fin de los gigantes Refaim como una fuerza influyente en Canaán. Otro hecho histórico significativo relacionado con los Refaim es la campaña militar de Kedorlaomer en Génesis 14:5. Este pasaje narra cómo Kedorlaomer, rey de Elam, junto con otros reyes aliados,
emprendió una campaña militar contra los Refaim en Asterot Karnaim. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Refaim en Asterot Karnaim, a los Susim en Ham, a los Emim en Sabe Kiriataim. Este relato es notable no solo porque muestra a los Refaim como una fuerza militar significativa en la región, sino también porque los sitúa en un contexto internacional. La campaña de Kedorlaomer incluye batallas contra varias tribus y naciones, lo que sugiere que los Refaim no eran simplemente un mito local, sino que tenían un impacto en la geopolítica de la época. Además de Og y la campaña de Kedorlaomer, otro conjunto de eventos importantes son las batallas entre David y los descendientes de los Refaim, mencionadas en 2 Samuel 21, 15, 22. Este pasaje narra una serie de enfrentamientos en los que David y sus valientes guerreros derrotan a varios gigantes, descendientes de los Refaim. Isbi-Benob, uno de estos gigantes, intentó matar a David, pero fue derrotado por Abisai, hijo de Sarbia. Otros 3 gigantes también fueron derrotados por los hombres de David. Después de esto hubo otra guerra con los filisteos en Gob. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Otra vez hubo guerra en Gob contra los filisteos. Y Elanán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, del cual la asta de su lanza era como un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie, y también era descendiente de los gigantes. Estas batallas no solo reflejan la valentía de David y sus hombres, sino que también simbolizan el fin definitivo de los gigantes en la historia de Israel. La derrota de estos descendientes de los Refaim marcó la consolidación del reino de David y el triunfo del orden divino sobre las fuerzas caóticas representadas por los gigantes. Es importante señalar que además de sus menciones en la Biblia, los Refaim también son mencionados en otros textos antiguos. En las inscripciones de Ugarit, por ejemplo, los Refaim son descritos como figuras veneradas y en algunos casos se les atribuyen características divinas o semidivinas. Estos textos, que datan de la Edad del Bronce, sugieren que la figura de los gigantes estaba profundamente arraigada en la cultura del antiguo Cercano Oriente y que los Refaim no solo eran importantes para los israelitas, sino también para otras culturas vecinas. Esto refuerza la idea de que los Refaim eran parte de una tradición cultural compartida por varias naciones y tribus en la región. Otro aspecto interesante sobre los Refaim es la ambigüedad de su naturaleza. Si bien son descritos como gigantes físicos, en algunos contextos también parecen tener una dimensión espiritual o sobrenatural. En Isaías 14:9, los Refaim son descritos como los espíritus de los muertos en el Sheol, el lugar de los muertos. Esto ha llevado a algunos estudiosos a interpretar que los Refaim podrían haber sido vistos no solo como seres físicos, sino también como entidades espirituales, conectadas con el mundo de los muertos y el más allá. Esta interpretación añade otra capa de complejidad a la figura de los Refaim, ya que sugiere que, al igual que en muchas mitologías antiguas, los gigantes no solo eran figuras físicas, sino que también representaban fuerzas cósmicas o espirituales que estaban más allá de la comprensión humana. Además de las menciones bíblicas y los relatos históricos, la figura de los Refaim también ha sido objeto de debate y análisis en el campo de la arqueología. A lo largo de los años, varios descubrimientos han sido interpretados como posibles evidencias de la existencia de estos gigantes.
aunque muchos de estos hallazgos siguen siendo objeto de controversia. Uno de los aspectos más discutidos es la existencia de estructuras megalíticas en la región de Canaán, que algunos han asociado con los Refaim. Un ejemplo notable es el sitio conocido como Ruhum el-Hiri, ubicado en los altos del Golán. Esta estructura, que consiste en círculos concéntricos de piedra, es similar a otros monumentos megalíticos alrededor del mundo, como Stonehenge. Aunque no hay pruebas concluyentes de que Ruhum el-Hiri esté directamente relacionado con los Refaim, su tamaño y la antigüedad sugieren que pudo haber sido construido por un grupo con conocimientos avanzados de ingeniería, lo que ha llevado a algunos a especular que los Refaim podrían haber estado involucrados en su construcción. Otro ejemplo es el dolmen, una estructura funeraria megalítica que se encuentra en varios lugares de Canaán. Los dólmenes suelen consistir en grandes piedras dispuestas en forma de mesa y, en muchos casos, están asociados con tumbas antiguas. Algunos estudiosos han sugerido que estos dólmenes podrían haber sido utilizados para enterrar a figuras importantes, posiblemente a gigantes como los Refaim. Sin embargo, esta teoría es difícil de probar, ya que los dólmenes también se encuentran en otras partes del mundo y su asociación con los Refaim sigue siendo especulativa. Además de las estructuras megalíticas, también se han encontrado restos óseos que algunos afirman podrían pertenecer a gigantes. En varias ocasiones, arqueólogos han descubierto huesos humanos de tamaño excepcionalmente grande, lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible conexión con los Refaim. Sin embargo, la mayoría de estos hallazgos han sido cuestionados por la comunidad científica, que argumenta que estos huesos pueden ser el resultado de condiciones médicas como la acromegalia, un trastorno del crecimiento que causa un tamaño inusual en los huesos. A pesar de esto, los informes sobre estos descubrimientos siguen alimentando la curiosidad y las teorías sobre la existencia de gigantes en la antigüedad. En Amós 2:9 encontramos una referencia interesante a los amorreos, descritos como gigantes. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la de los cedros, y era fuerte como las encinas. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Aunque los amorreos no se identifican específicamente como Refaim, este pasaje sugiere que la idea de gigantes era común en la región y que estos seres eran vistos como enemigos formidables a los que Dios ayudó a derrotar. La arqueología, sin embargo, no solo se trata de encontrar pruebas físicas, también implica interpretar textos antiguos y comprender cómo las civilizaciones del pasado veían y representaban a los Refaim. En este sentido, los textos ugaríticos, descubiertos en la antigua ciudad de Ugarit, ofrecen una visión fascinante. Estos textos mencionan a un grupo de seres llamados Errepium, que algunos estudiosos creen que están relacionados con los Refaim bíblicos. En la literatura ugarítica, los Errepium son presentados como espíritus de los muertos, venerados en rituales y asociados con el mundo subterráneo. Esta conexión refuerza la idea de que los Refaim no solo eran vistos como seres físicos, sino también como entidades espirituales, con una presencia en la vida después de la muerte. Otro aspecto interesante es la posible existencia de ciudades gigantes, mencionadas en la Biblia como habitadas por los Refaim. En Deuteronomio 3:13 se menciona que Basán, la región gobernada por el rey Og, estaba repleta de estas ciudades fortificadas. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og os lo di a la media tribu de Manasés, toda la tierra de Argob, con todo Basán, que se llama la tierra de los gigantes.
Según este pasaje, Basán era conocida como la tierra de los gigantes, lo que sugiere que era un lugar asociado con los Refaim y otras figuras de gran estatura. La Biblia describe estas ciudades como fortificadas y bien defendidas, lo que refuerza la idea de que los Refaim eran una fuerza formidable en la región. En términos de evidencias arqueológicas específicas, uno de los sitios más conocidos es Ashtarot, mencionada en Génesis 14:5 como Asterot Karnaim, donde los Refaim fueron derrotados por Kedorlaomer. Algunos estudiosos creen que este sitio puede haber sido una ciudad importante para los Refaim, aunque las excavaciones en la zona han sido limitadas y no han producido pruebas concluyentes de la presencia de gigantes. Aún así, la identificación de este lugar en la Biblia sugiere que los Refaim estaban asociados con centros urbanos significativos en la antigüedad. La interpretación arqueológica de estos hallazgos sigue siendo un tema de debate. Algunos expertos argumentan que las historias de gigantes pueden haber sido una manera de explicar fenómenos naturales o sociales, como la construcción de grandes estructuras o la existencia de personas de gran estatura debido a condiciones médicas. Otros sugieren que los relatos de gigantes podrían haber sido simbólicos, representando fuerzas naturales, enemistades tribales o incluso miedos colectivos a lo desconocido. A pesar de las interpretaciones racionales, las teorías sobre la existencia de una raza de gigantes continúan fascinando tanto a los creyentes como a los investigadores. Algunos sugieren que los Refaim podrían haber sido una raza antigua de humanos con características físicas excepcionales, mientras que otros creen que podrían haber sido híbridos, producto de la unión entre seres celestiales y humanos, como se menciona en el caso de los Nefilim en Génesis 6:4. Esta teoría, aunque considerada pseudocientífica por la mayoría de los académicos, sigue siendo popular en algunos círculos, y es un tema recurrente en la literatura especulativa y la cultura popular. A lo largo de la historia, los Refaim han sido objeto de diversas interpretaciones teológicas y simbólicas. Aunque la Biblia los describe principalmente como gigantes físicos que habitaron la tierra en tiempos antiguos, su figura también ha sido entendida de maneras más complejas y profundas dentro de la teología judeocristiana. Para empezar, en Isaías 14:9 encontramos una referencia interesante que parece ir más allá de la simple descripción física de los Refaim. El Seol abajo se espantó por ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. En este pasaje, la palabra Refaim se usa para describir a los espíritus de los muertos en el Sheol, el lugar de los muertos. Esto sugiere que, en la tradición hebrea, los Refaim no solo eran considerados gigantes en el sentido físico, sino que también tenían una conexión espiritual con el mundo de los muertos. Esta conexión espiritual se refuerza en otros pasajes, como en Salmos 88:10, donde leemos: «Mostrarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte». Aquí el término Refaim nuevamente se asocia con los muertos, planteando la posibilidad de que estos seres fueran vistos como más que simples mortales. Podrían haber sido considerados como seres que existían en el umbral entre la vida y la muerte, como sombras o espíritus que aún tenían poder e influencia desde el más allá. El uso del término Refaim para describir a los espíritus de los muertos también aparece en el libro de Job, específicamente en Job 26:5. Las sombras tiemblan en lo profundo, debajo de las aguas y de sus habitantes. En este contexto,
Refaim se refiere a las sombras o espíritus que habitan las profundidades del océano, lo que podría ser una metáfora del inframundo o del reino de los muertos. Esta visión sugiere que los Refaim podrían haber sido percibidos como guardianes o habitantes de los reinos ocultos, reforzando su papel como figuras misteriosas y poderosas más allá del mundo terrenal. La interpretación teológica de los Refaim no se limita a su conexión con el mundo de los muertos. En algunos casos, estos gigantes han sido vistos como símbolos de las fuerzas del mal o de la resistencia contra el orden divino. En la Biblia, los gigantes son a menudo enemigos de los israelitas, y su derrota a manos de los líderes bíblicos como Moisés, Josué y David es interpretada como una victoria del bien sobre el mal. Por ejemplo, la derrota de Og, el rey de Basán, en Deuteronomio 3, 1-3, es vista no solo como una conquista territorial, sino también como un triunfo del pueblo de Dios sobre un enemigo simbólicamente poderoso. Subimos luego camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y Jehová me dijo: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él, y a todo su pueblo, y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová, nuestro Dios, entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Este tema de la lucha contra gigantes también aparece en las batallas de David y sus guerreros contra los descendientes de los Refaim, descritas en 2 Samuel 21, 15-22. La victoria sobre estos gigantes es vista como un acto de fe y coraje y un recordatorio de que, con la ayuda de Dios, incluso los enemigos más poderosos pueden ser derrotados. Esta interpretación refuerza la idea de que los gigantes, incluidos los Refaim, simbolizan los desafíos aparentemente insuperables que enfrentan los fieles, y cómo la fe en Dios permite superarlos. Además de estas interpretaciones más literales y simbólicas, algunos teólogos han propuesto que los Refaim pudieran representar las consecuencias del pecado original y la corrupción de la humanidad. En este sentido, los gigantes serían el resultado de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, mencionada en Génesis 6:4, lo que llevó a la creación de los Nefilim y, por extensión, a los Refaim. Esta visión sugiere que los Refaim son una manifestación física de la decadencia espiritual de la humanidad y de la rebelión contra el orden divino. Esta interpretación también conecta a los Refaim con la historia del diluvio, donde Dios decide purgar la tierra de la maldad que se había multiplicado debido a la presencia de estos seres híbridos. Aunque los Refaim no son mencionados directamente en la historia del diluvio, su asociación con los Nefilim y la corrupción que llevaron a este evento sugiere que podrían haber sido parte de la misma línea de seres caídos que amenazaban el orden divino y que, por lo tanto, debían ser destruidos. En la tradición judía, algunos comentaristas han visto a los Refaim como figuras que encarnan las fuerzas del caos y la anarquía que existían antes de la creación del orden establecido por Dios. Según esta interpretación, los gigantes eran restos de una era anterior a la civilización, cuando la tierra estaba dominada por fuerzas salvajes e indomables. La victoria de los israelitas sobre estos gigantes, por lo tanto, representa no solo una conquista militar, sino también la imposición del orden divino sobre el caos primordial. Esta visión es particularmente relevante en la teología apocalíptica, donde los gigantes a menudo simbolizan los poderes del mal que serán derrotados en la batalla final entre el bien y el mal. En este contexto,
Los Refaim podrían ser vistos como precursores de las fuerzas oscuras que aparecerán en el fin de los tiempos, y su derrota en la antigüedad sería una prefiguración de la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. En la literatura cristiana, los Refaim también han sido utilizados como símbolos de la resistencia al Evangelio y de la lucha entre la luz y la oscuridad. En este sentido, la derrota de los Refaim por los héroes bíblicos se convierte en una metáfora de la misión cristiana de llevar la luz de Cristo a las naciones y de combatir las fuerzas del mal en el mundo. Por último, es importante mencionar que los Refaim también han influido en la teología mística y esotérica. En algunas corrientes del misticismo judío, los Refaim son vistos como seres espirituales que habitan en el reino de los muertos y que tienen conocimiento de los secretos del más allá. En este sentido, los Refaim son considerados como guardianes de misterios ocultos y como figuras que pueden ofrecer sabiduría a aquellos que buscan comprender los aspectos más profundos de la fe. La conexión entre los Refaim y los muertos no solo es un concepto teológico o simbólico, sino que también se manifiesta en los relatos épicos de batallas que marcaron la historia de Israel y que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Uno de los relatos más emocionantes y dramáticos es la batalla final de Og, rey de Basán. Un gigante que no solo era el último de los Refaim, sino también un formidable adversario que enfrentó a los israelitas en su camino hacia la tierra prometida. Según Deuteronomio 3:1-7, Og era un rey poderoso que gobernaba Basán, una región fértil y estratégicamente importante al noreste de Canaán. Og no era un enemigo cualquiera. Su tamaño y fuerza eran legendarios y se decía que su cama, hecha de hierro, medía aproximadamente 4 metros de largo por 1.8 metros de ancho, una clara indicación de su gigantesca estatura. Como el último de los Refaim, Og representaba no solo un desafío militar, sino también un obstáculo simbólico en el cumplimiento de las promesas divinas hechas a los israelitas. La batalla contra Og y su ejército tuvo lugar en Edrei, una de las principales ciudades de Basán. Moisés, guiado por la promesa de Dios, no dudó en enfrentar a este temible gigante. El relato bíblico narra cómo Dios mismo animó a Moisés y a los israelitas a no temer a Og, asegurándoles la victoria. No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Deuteronomio 3:2. La batalla que siguió fue feroz. Og, con su estatura imponente y su fuerza sobrehumana, lideró a su ejército con la confianza de alguien que había reinado durante generaciones sin ser desafiado. Sin embargo, el poder de los israelitas no residía en su número o en su habilidad militar, sino en la promesa de Dios. La Escritura nos dice que los israelitas no solo derrotaron a Og, sino que aniquilaron a su ejército, tomando posesión de su tierra, de sus ciudades fortificadas y de todo su territorio. Y derrotamos a Og, rey de Basán, hasta acabar con todos sus hombres, sin dejar sobreviviente. Deuteronomio 3:3. La caída de Og no fue solo la derrota de un gigante, fue la extinción de la última gran amenaza de los Refaim. Con su muerte no solo terminó su linaje, sino también el dominio de los gigantes en Canaán. Los restos de Og, y en particular su enorme cama de hierro, se convirtieron en símbolos de la victoria divina sobre los poderes antiguos y caóticos que una vez habían dominado la tierra. Pero la historia de Og no termina con su derrota en Edrei.
Según la tradición y la creencia popular en tiempos antiguos, las sombras de Og y de otros Refaim caídos no desaparecieron con su muerte. Se decía que sus espíritus, imbuidos de un poder oscuro y ancestral, permanecían en los campos de batalla donde habían caído, vigilando los lugares de su derrota y buscando influir en los conflictos futuros. Estas sombras eran vistas como presencias inquietantes que podían inspirar miedo y duda en los corazones de los guerreros que posteriormente se enfrentaban en esos mismos lugares. En Isaías 14:9, cuando el profeta describe cómo el Sheol se agita para recibir a un nuevo residente, podríamos imaginar que este tipo de recepción fue la que aguardó a Og. Como el último de su especie, su entrada al inframundo habría sido un evento de gran magnitud, con las sombras de los antiguos reyes y guerreros levantándose para recibir al último gigante. Sin embargo, su espíritu, al igual que el de otros Refaim, no se contentaba solo con descansar en el Sheol. Se decía que su sombra regresaba al mundo de los vivos, merodeando los campos de batalla y los antiguos bastiones de su poder. Esta creencia en las sombras de los Refaim era particularmente fuerte en los lugares donde se habían librado grandes batallas. En el Valle de Refaim, por ejemplo, un lugar mencionado en varias ocasiones en la Biblia como un sitio de conflicto, se decía que las sombras de los gigantes caídos influían en el resultado de las batallas que se libraban allí mucho después de su muerte. En 2 Samuel 5:18. Cuando los filisteos vinieron y se extendieron por el valle de Refaim, muchos creían que las sombras de los antiguos gigantes aún acechaban en la oscuridad, sembrando terror entre los combatientes. Estas sombras no solo eran vistas como una amenaza espiritual, sino también como una manifestación de la memoria colectiva de los pueblos. La presencia espectral de los Refaim en los campos de batalla servía como un recordatorio del poder que alguna vez ejercieron y del caos que llevaron consigo. Para los israelitas, derrotar a un enemigo en un lugar donde las sombras de los Refaim aún persistían era visto como una señal de la continua protección divina y de la victoria del orden sobre el caos. En algunas tradiciones se decía que las sombras de los Refaim podían influir en la mente de los guerreros, incitándolos a la violencia irracional o llenándolos de un miedo paralizante. Este tipo de influencia espectral era visto como un último intento de los gigantes caídos por retener algo de su antiguo poder en el mundo de los vivos. Aunque sus cuerpos habían sido derrotados, sus espíritus seguían luchando en las sombras, representando una batalla eterna entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. La historia de la batalla final de Og y la creencia en la persistencia de su sombra nos muestra cómo la memoria de los Refaim continuó viva mucho después de su muerte física. Estos gigantes, que una vez caminaron por la tierra con un poder inmenso, se convirtieron en sombras inquietas, espíritus que aún buscaban influir en el destino de los hombres. Esta visión no solo refuerza la conexión de los Refaim con el mundo de los muertos, sino que también añade una dimensión de misterio y temor a su legado, haciendo que sus figuras sean recordadas no solo como enemigos del pasado, sino como presencias que aún podían afectar el presente. Así, la derrota de los Refaim en la historia bíblica no fue solo el fin de una era, sino el comienzo de una nueva, en la que sus sombras seguirían acechando en los rincones oscuros de la memoria y de los campos de batalla, recordándonos que algunas victorias no se ganan por completo y que los fantasmas del pasado siempre están listos para regresar en los momentos de mayor incertidumbre. Los Refaim no son simplemente personajes de historias antiguas,
Su figura ha dejado un profundo legado teológico y espiritual que ha influido en la manera en que se entienden conceptos clave como el mal, la muerte y la lucha entre el orden divino y el caos. A lo largo de los siglos, la presencia de estos gigantes en las Escrituras ha sido objeto de reflexión y simbolismo, influyendo en la teología judeocristiana de formas que perduran hasta el día de hoy. En la tradición bíblica, los Refaim no solo eran enemigos físicos que debían ser derrotados, sino que también simbolizaban fuerzas espirituales y morales que desafiaban el orden establecido por Dios. La derrota de los Refaim por parte de figuras como Moisés y David no es solo una victoria militar. Es una afirmación del poder divino sobre el caos y la oscuridad. En este sentido, los Refaim representan las fuerzas del mal que deben ser conquistadas para que el pueblo de Dios pueda avanzar hacia su destino prometido. Esta idea se refleja en la narrativa del Antiguo Testamento, donde la presencia de los gigantes está constantemente asociada con la amenaza de la corrupción y la decadencia. En Números 13:33, cuando los espías israelitas regresan de explorar la tierra prometida y reportan haber visto gigantes, su informe genera miedo y desconfianza entre el pueblo, casi llevando a la ruina el plan de Dios para Israel. Este episodio no solo muestra el poder físico de los gigantes, sino también su capacidad para sembrar la duda y el temor, símbolos del mal que puede desviar a los fieles del camino correcto. Además, los Refaim tienen una conexión espiritual significativa con el concepto de la muerte y el inframundo en la tradición bíblica. Como se discutió anteriormente, pasajes como Isaías 14:9 y Job 26:5 vinculan a los Refaim con el Sheol, el lugar de los muertos. Esta conexión sugiere que los Refaim no solo eran adversarios en vida, sino que continuaban siendo una presencia inquietante después de la muerte, como espíritus o sombras que habitan en el inframundo. Este aspecto refuerza la idea de que los Refaim son más que simples seres físicos, son manifestaciones de una lucha espiritual que trasciende la muerte misma. El legado de los Refaim también puede verse en la forma en que se entienden las batallas espirituales en la teología cristiana. Al igual que los héroes bíblicos derrotaron a los gigantes en el pasado, los cristianos son llamados a enfrentar y superar las tentaciones y desafíos que representan las fuerzas del mal en sus propias vidas. Esta lucha, aunque personal y espiritual, refleja las antiguas batallas contra los Refaim, donde el triunfo dependía no solo de la fuerza física, sino de la fe en el poder de Dios. En este contexto, los Refaim también se han interpretado como precursores de las fuerzas apocalípticas que serán derrotadas en el fin de los tiempos. En la escatología cristiana, la derrota final del mal es un tema central, y los Refaim, como símbolos de las antiguas fuerzas de la oscuridad, pueden verse como un anticipo de los enemigos que serán vencidos en la batalla final entre el bien y el mal. Este legado escatológico refuerza la idea de que, aunque los Refaim fueron derrotados en la antigüedad, su simbolismo continúa siendo relevante para la comprensión cristiana de la historia y el destino final del mundo. Más allá de su impacto en la teología y la espiritualidad, los Refaim también han influido en la percepción cultural del mal y la lucha por la justicia. A lo largo de la historia, los gigantes han sido utilizados como símbolos del poder opresivo que debe ser derrotado para que la verdad y la justicia prevalezcan.
Esta interpretación se refleja en la literatura, el arte y la predicación, donde los Refaim a menudo representan los obstáculos que la humanidad debe superar para alcanzar un estado de gracia o para cumplir con un propósito divino. En la tradición mística, algunos han visto a los Refaim como guardianes de secretos ocultos, vinculados a conocimientos perdidos o prohibidos que permanecen en el umbral entre el mundo de los vivos y el más allá. Esta visión mística sugiere que los Refaim, al igual que otros gigantes míticos, podrían haber sido custodios de una sabiduría antigua que solo puede ser comprendida por aquellos que están preparados para enfrentarse a lo desconocido y lo prohibido. En la Biblia, los Refaim no son los únicos gigantes que aparecen en los relatos antiguos. Otros dos grupos importantes, los Anakim y los Nefilim, también figuran en las Escrituras. Aunque a menudo se mencionan en diferentes contextos, existe una relación intrigante y diferencias significativas entre ellos. Esta comparación nos ayudará a entender mejor quiénes eran los Refaim y cómo se sitúan dentro de la narrativa bíblica en comparación con los Anakim y los Nefilim. Los Nefilim son quizás los gigantes más misteriosos mencionados en la Biblia. Su aparición se remonta al relato de Génesis 6, 1-4, donde se describe cómo los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron a estos gigantes. Este versículo ha dado lugar a muchas interpretaciones, pero una de las más populares es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. De esta unión nacieron los Nefilim, una raza híbrida de gigantes. Curiosamente, la palabra Nefilim se traduce literalmente como los caídos, lo que sugiere que estos seres no solo eran gigantes físicamente, sino que también estaban caídos en un sentido espiritual o moral. Este término resalta su origen corrupto y su naturaleza desafiante contra el orden divino. Además, la mención de los Nefilim en Génesis está estrechamente ligada al motivo del diluvio universal que Dios envía para purgar la tierra de la maldad y corrupción que estos gigantes habían introducido. Los Nefilim son presentados como los primeros gigantes en la Biblia, producto de una unión prohibida entre seres celestiales y humanos, y son señalados como una de las causas de la corrupción extrema que llevó al diluvio. Algunos estudiosos han sugerido que la descripción de los Nefilim como hombres de renombre podría implicar que eran considerados héroes o figuras legendarias en la antigüedad, aunque desde una perspectiva bíblica su renombre era sinónimo de corrupción y decadencia. Los Anakim son otro grupo de gigantes que aparecen principalmente en el contexto de la conquista de Canaán. En Números 13:33, los espías israelitas regresan de explorar la tierra de Canaán y reportan haber visto gigantes, identificándolos específicamente como descendientes de Anak, quien es el antepasado epónimo de los Anakim. Los Anakim son descritos como seres de gran estatura, tan imponentes que los israelitas se sentían como langostas a su lado. Una característica interesante de los Anakim es que, a diferencia de los Nefilim, que desaparecen tras el diluvio, los Anakim son presentados como un obstáculo directo y presente en el camino de los israelitas hacia la tierra prometida. Su existencia plantea un desafío para la fe del pueblo de Israel, ya que su presencia en Canaán era vista como una amenaza casi insuperable. Sin embargo, figuras como Josué y Caleb, confiando en la promesa de Dios, se mantuvieron firmes en su determinación de enfrentarlos. Los Anakim son vistos como los gigantes que habitan la tierra de Canaán durante la época de la conquista, vinculados directamente a los Nefilim
como sus descendientes, pero representando una amenaza más inmediata y concreta para los israelitas. Aunque los Anakim son descritos como temibles, Josué finalmente los expulsó de las montañas de Hebrón. Josué 11:21-22. Y se cree que algunos de ellos encontraron refugio en Filistea, lo que podría conectar a los Anakim con otros gigantes bíblicos como Goliat. Finalmente, los Refaim son un grupo de gigantes mencionados en varios libros de la Biblia, con una presencia duradera y extendida en la región de Canaán. A diferencia de los Nefilim, que están asociados con el período antediluviano, y los Anakim, que son principalmente un desafío en el contexto de la conquista de Canaán, los Refaim parecen haber sido una tribu o grupo de gigantes con una presencia prolongada en la región. Los Refaim son a menudo mencionados en un contexto donde se vinculan no solo con grandes estaturas y fuerza física, sino también con el inframundo y el Sheol. En Deuteronomio 3:11, Og, rey de Basán, es descrito como el último de los Refaim, destacando su importancia y su enorme tamaño, simbolizado por su cama de hierro de más de 4 metros de largo. Además de su presencia en la tierra, los Refaim también son descritos como sombras o espíritus que habitan en el Sheol, lo que les otorga una dimensión espiritual o mística única. Los Refaim no solo son gigantes físicos, sino que también tienen una conexión espiritual con el inframundo, lo que les confiere un rol tanto físico como sobrenatural en la narrativa bíblica. La región de Basán, gobernada por Og, es conocida en la Biblia como la tierra de los gigantes, y algunos estudiosos han señalado que las ciudades fortificadas de Basán, con sus enormes estructuras megalíticas, podrían haber sido vistas como construidas por estos gigantes. En conjunto, los Nefilim, Anakim y Refaim representan diferentes aspectos de la presencia de gigantes en la Biblia. Los Nefilim son los gigantes originales vinculados con la corrupción prediluviana. Los Anakim son sus descendientes, presentes en la tierra de Canaán y vistos como un obstáculo en el camino hacia la tierra prometida. Y los Refaim, una presencia persistente y más misteriosa, que se extiende más allá de su vida física, vinculándose con el mundo espiritual y el inframundo. Esta comparación no solo destaca las diferencias en sus orígenes y roles dentro de la narrativa bíblica, sino que también subraya la importancia de cada grupo en la lucha entre el bien y el mal, y cómo estos gigantes, a su manera, representaban desafíos que requerían la intervención divina para ser superados. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo los Refaim, estos gigantes enigmáticos mencionados en la Biblia, han dejado una marca indeleble tanto en la historia como en la teología. Desde sus primeras menciones en los textos sagrados hasta su interpretación en la teología y su impacto en la cultura y la espiritualidad, los Refaim han sido mucho más que simples figuras mitológicas. En la narrativa bíblica, los Refaim representan la presencia de lo desconocido y lo caótico, fuerzas que desafiaron el orden divino y que en última instancia fueron derrotadas por los héroes de la fe. La derrota de gigantes como Og, rey de Basán, no solo marcó una victoria militar para los israelitas, sino que simbolizó el triunfo del orden divino sobre las fuerzas de la oscuridad. Estos relatos no son solo historias de guerra, sino lecciones espirituales sobre la importancia de la fe y la perseverancia en la lucha contra las fuerzas que buscan desviar a los fieles del camino de Dios. Hemos visto cómo los Refaim también se relacionan con el mundo de los muertos, conectados al Sheol y al inframundo, donde sus sombras continuaron ejerciendo una influencia inquietante sobre los vivos.
Esta conexión sugiere que los Refaim no solo eran adversarios en vida, sino que continuaban siendo una presencia inquietante después de la muerte, como espíritus o sombras que habitan en el inframundo. En este sentido, los Refaim se convierten en símbolos de la lucha eterna entre el bien y el mal, una batalla que sigue resonando en la teología y en las creencias espirituales hasta el día de hoy. El legado de los Refaim se extiende más allá de la Biblia, influyendo en la manera en que concebimos el mal, la muerte y la redención. En la teología cristiana, los Refaim son vistos como precursores de las fuerzas apocalípticas que serán derrotadas en el fin de los tiempos, reflejando la esperanza de una victoria final del bien sobre el mal. Este legado escatológico no solo reafirma la relevancia de los Refaim en la historia bíblica, sino que también conecta su simbología con el futuro espiritual de la humanidad. Además, hemos explorado cómo la figura de los Refaim ha sido interpretada en la mística y el esoterismo, donde se les ha visto como guardianes de secretos ocultos, entidades que habitan en el umbral entre el mundo de los vivos y el más allá. Esta interpretación mística subraya la complejidad y el misterio que rodea a estos gigantes, quienes continúan siendo figuras poderosas en la imaginación espiritual y cultural. En última instancia, los Refaim nos enseñan que la lucha contra las fuerzas del caos y la oscuridad es una batalla continua, tanto en el plano físico como en el espiritual. Su historia es un recordatorio de que con fe y determinación, incluso los desafíos más formidables pueden ser superados, y que el poder de Dios es supremo sobre todas las cosas. Este legado, aunque antiguo, sigue siendo relevante para los creyentes de hoy, inspirándonos a enfrentar nuestros propios gigantes con la confianza de que no estamos solos en esta lucha. A medida que cerramos este capítulo sobre los Refaim, queda claro que su impacto va más allá de los relatos de la antigüedad. Los Refaim son símbolos perdurables de una lucha espiritual que sigue siendo relevante, un recordatorio de que las batallas del pasado siguen resonando en nuestras propias vidas y que la victoria, aunque difícil, siempre es posible con fe. Una de las enseñanzas más poderosas que nos dejan los Refaim es la necesidad de confrontar nuestros propios gigantes, tanto internos como externos. Al igual que los israelitas, se enfrentaron a desafíos aparentemente insuperables en forma de estos gigantes. Nosotros también nos encontramos con obstáculos en la vida que parecen demasiado grandes o intimidantes. Sin embargo, la historia de los Refaim nos recuerda que, con fe y confianza en Dios, incluso los desafíos más formidables pueden ser superados. Los Refaim también nos enseñan sobre el peligro de la arrogancia y el orgullo. Como gigantes, representaban el poder y la fuerza física, pero también simbolizaban la resistencia contra el plan divino. Sus caídas, como la de Og, muestran que ningún poder terrenal puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la obediencia a los principios divinos en nuestras vidas. Además, la conexión de los Refaim con el mundo de los muertos nos sugiere que las influencias negativas pueden perdurar más allá de su origen físico, afectando nuestras vidas, si no las confrontamos adecuadamente. Esto subraya la importancia de resolver los conflictos y superar los miedos y tentaciones que pueden seguir acechándonos incluso después de haberlos enfrentado una vez. En este sentido, los Refaim se convierten en símbolos de la lucha eterna entre el bien y el mal, una batalla que sigue resonando en nuestras vidas y creencias espirituales. En última instancia, los Refaim nos enseñan que la lucha contra las fuerzas del caos y la oscuridad es continua,
tanto en el plano físico como en el espiritual. Su historia es un recordatorio de que, con fe y determinación, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados, y que el poder de Dios es supremo sobre todas las cosas. Este legado, aunque antiguo, sigue siendo relevante hoy en día, inspirándonos a enfrentar nuestros propios gigantes con la confianza de que no estamos solos en esta lucha. Gracias por llegar hasta el final del video. Sois geniales. Tenemos el mejor público del mundo y os vamos a dar siempre nuestro mejor material. Sugerirnos videos que os interesen y los haremos de todo gusto. Mil gracias de nuevo y que Dios les bendiga. Nos vemos pronto